Teorema de Brahmagupta. Brahmagupta fue un matemático y astrónomo indio que vivió alrededor del siglo VII después de Cristo. Fue el primero en explicar cómo usar el número 0. Se dice que la idea en la India surgió de hacer cálculos con piedras que cuando eliminaban una quedaba la forma redonda que hoy conocemos. El uso de este cero llevó a Brahmagupta a realizar demostraciones de las propiedades del cero. Así intentó la división entre cero, que parecía de carecer de sentido. Una de sus más importantes aportaciones fue el teorema de Brahmagupta, que dice lo siguiente: si las diagonales de un cuadrilátero cíclico son perpendiculares, entonces toda recta perpendicular a un lado cualquiera del cuadrilátero y que pase por la intersección de las diagonales divide al lado opuesto en dos partes iguales. Pero, ¿cómo sabemos que se cumple esta propiedad? Para esto se tiene la siguiente demostración. Sabemos por hipótesis que las rectas AB y DE son perpendiculares, de la misma forma que lo son GF y AE. Podemos deducir que los ángulos en color negro son iguales, ya que ambos son ángulos inscritos en la misma circunferencia y que contienen el mismo arco, en este caso el arco AD. De la misma forma, los ángulos azules son iguales, ya que son ángulos inscritos que contienen el mismo arco BE. Ahora, si nos fijamos en el triángulo CFE, el ángulo FCE más el ángulo FSE deben medir 90 grados. De igual forma, el ángulo CEF debe medir 90 grados, y esto lo tenemos por hipótesis. Por lo tanto, el ángulo AEF y el ángulo CEF son iguales. De la misma forma, el ángulo ACF y el ángulo GCB son iguales por ser opuestos por el vértice. Ahora nos fijamos en el triángulo GCB y notamos que tienen dos ángulos iguales, por lo cual el triángulo es isósceles con lados GC igual al lado GB. Nos fijamos en el triángulo ACF. Haciendo los mismos pasos que utilizamos en el triángulo CFE, nos queda que el ángulo FCE es igual al ángulo CAF. De una forma, el ángulo FCE es igual al ángulo DCG por ser opuestos por el vértice, lo que significa que el triángulo DGC es isósceles con lados DG y GC iguales. Como DG igual a GC igual a GB, entonces los segmentos DG y GB son iguales.